¿Nadie recuerda algo de la administración en la época prehispánica? ¿Lo podemos correlacionar con algo de historia? Uh-huh. Oh, sí, y aparte, por ejemplo, ahora ve que se paga como un permiso de suelo y eso cuando vas en los mercados, sobre todo los que pones, y así se acostumbraba también ahí en los mercados prehispánicos, donde todo era por trueque y efectivamente había alguien que cuando tú no estabas de acuerdo con el trueque, pues hacía esa como gestión, ¿no? De administrar si estaba de acuerdo o no, si lo consideraba eh, correcto el trueque o no lo veía como poco conveniente. En la época colonial ya hay personas que administran, ¿no? Incluso cuando viene la colonización, ¿no? No sé si han leído un poquito de historia. Yo les comentaba que mucha de la historia social se relaciona a la evolución industrial y educativa. Y una de las cosas en la época colonial es que ponen a cargo una especie de caciques en ciertas áreas y es cuando ya se forman algunas ciudades como Guadalajara, ¿no? Como Puebla, como Tabasco, que son algunas de las ciudades más antiguas. Luego viene lo que es el siglo XIX, que ya es como una revolución interna aquí en América Latina, donde ya hay ciertas cosas, se dan las revoluciones, ¿no? Se dan las mejoras, se dan los cambios, se dan incluso hasta las guerras, ¿no? Ya más en forma, como son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y ya viene el siglo XX, ¿no? Que ya son reformas más conscientes, más dialogadas, más en conjunto e incluso se vuelven más universales, porque ya se empiezan a adoptar ciertas ideologías, ¿no? Viene luego lo que es la escuela, escuelas del pensamiento administrativo. A Frederick Taylor se le considera el padre de la administración científica, ¿no? A él empezó con la evaluación de la productividad y lo primero que señala Frederick es que para poder ser productivo hay que ver cómo funciona y para esto se requiere a alguien que controle esta evaluación para que pueda ser mejorada. Luego viene Henry Wand, ¿no? Armónica, él dice que tiene que ser armónica y cooperativa y genera la gráfica de Gantt y las necesidades de capacitación. No sé si ustedes conocen la gráfica de Gantt, administrador, ¿no? La gráfica de Gantt está dividida por dos partes importantes, que es la actividad, ¿no? De qué se va a desarrollar y en qué periodo se va a desarrollar. Estos diagramas se usan mucho para planear, por ejemplo, sistemas de calidad, generación de manuales de calidad, para generar proyectos e incluso para generar tesis, para que tú vayas programando cuánto tiempo te tienes que tardar en cada proceso. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda? Ok. Voy a regresarme tantito. Y bueno, dice que de acuerdo a las necesidades es la capacitación que se requiere para que los subordinados o los empleados puedan mejorar. Después viene Frank y Lian Gilbert, ¿no? Donde dice que los estudios de tiempo y movimiento y los aspectos humanos del trabajo. Esto es un poquito ya más actualizado, ¿no? Viene después de 1920-1930, donde hay un
estudio que señala que tienen que tener jornadas más pequeñas de trabajo los empleados y que tiene que haber más movimiento en las empresas para que puedan ser más funcionales y útiles. Y empiezan a ver como los aspectos más directos del trabajo, ¿no? Cómo la necesidad de que el empleado esté a gusto genera mejor rendimiento en el trabajo. Después viene Henry Fayol, donde se le considera, ¿no?, al padre de las teorías administrativas modernas, donde viene como la división de las actividades industriales y la formulación de procesos administrativos, que ya viene más detallado. Ante esto, ¿no?, para que puedan explicarlo de una manera más adecuada, déjenme ponerle pausa. Ok, entonces, aportaciones de Frederick Taylor, ¿no? Voy a aumentarlo para que podamos ver. Su teoría expuesta en el libro de Administración Industrial et General, que fue publicada en París, ¿no? Condujo el inglés, alemán y portugués. Dio inicio a los fundamentos de los estudios de administración en Francia. Hoy en día se considera a Fayol exponente más importante de la teoría clásica de administración, y para lograr los objetivos empresariales deben tomar en cuenta la previsión y la investigación. Funciones de la empresa, funciones técnicas, funciones comerciales, financieras, ¿no?, funciones de seguridad, contables y administrativas. Se considera dentro de las últimas la planeación, organización y comando de coordinación y control. Las funciones administrativas a diferencia de otras funciones de la empresa, se encuentran repartidas en jerarquías, ¿no?, y se requieren niveles jerárquicos para aplicarlas, y tienen estos 14 pasos. Determinación del área especializada, para garantizar las eficiencias, equilibrio de la autoridad y responsabilidad, aseguración de la disciplina, el empleado debe coincidir órdenes, una sola dirección, subordinación de los intereses, trabajo igualitario, centralización, cadena escalonada o escalar, eso se refiere al el organigrama de la empresa. Saben que es un organigrama, ¿verdad? Equidad de lograr la lealtad, estabilidad de cargo, formato y armonía. ¿Saben qué es un organigrama? ¿O nada más estoy hablando al aire? Ok, en esa época les explico un poquito para que estemos todos. Igual se creía que la jerarquía era lo más importante, es por eso que establece aquí que las jerarquías es como lo fundamental. Como todavía había clases sociales y se consideraba, por ejemplo, a la mujer que no tenía capacidad para pensar, se consideraba que los subordinados siempre iban a ser subordinados, etcétera. Por eso siempre hacían recalco en las jerarquías. Actualmente, en los organigramas han cambiado y las jerarquías son de diferente manera, ya sea horizontales o verticales, pero en esa época todavía se creía eso, ¿no? Luego afirma que la administración es universal, ¿no? Define el perfil del administrador y subrayó las funciones administrativas. También su teoría la enfoca a la aplicación de las ciencias de la administración, difusión de la necesidad de desarrollar del personal, la aplicación del método de ingeniería en la materia, estudios de tiempos y movimientos y la eficiencia y productividad. En esta época también se creía que la productividad era igual a tiempo de trabajo, ¿no? O sea, tú eres productivo si tú empleas más tiempo, ¿no? Por eso era así. Luego el objetivo de Taylor fue el aumento de eficiencia, ¿no? Se denominan lo que son los fundamentos de las teorías científicas de la administración. Se considera una disciplina y se empieza a investigar, ¿no? Filosóficamente, la administración es armónica, idealista, ¿no? Y sus principios son conocimiento del sistematizado para la eficiencia, armonía honesta y consciente, cooperación y coordinación, justicia social y desarrollo humano. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda. De hecho, si se fijan, por eso Taylor es tan importante como el iniciador de la administración, porque empieza a hacer los fundamentos de esta teoría, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, se empieza a ver como un administrador es importante para generar, ¿no?, el mejoramiento de la empresa en general. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Más importantes
siéntate ahí. Sus investigaciones más importantes se centraron en el control y planificación de operaciones productivas mediante el uso de técnicas gráficas, ¿no? Que es lo que vimos, entre ellas llamada el diagrama de Gantt, popular en toda actividad que indique planificación de tiempo. Gantt mostró una especie de interés, no solo teórico, sino práctico para los aspectos humanos. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? De todos modos, de Gantt, please, chicos, investiguen un poquito más a profundidad para que esté más explicado esta parte, ¿ok? Frank y Línea, acuérdense que es por equipos, nada más por favor el equipo que le tocó sean un poquito más explayados en esto. Bueno, pues Frank y Lillian, ¿no? Es ponderación de la importancia de considerar el elemento humano, ¿no? Empiezan ya a enfocarse en que el elemento humano es importante para que pueda darse una mejor administración. Utiliza la cámara de cine para filmar al trabajador y estudiar sus movimientos. Utilización de las estadísticas en la administración. Aquí en esta parte es algo muy, muy chistoso porque no sé si se acuerdan o vieron en algún momento Naranja Mecánica. ¿Tuvieron la oportunidad de ver esa película? En Naranja, bueno, a lo mejor nosotros porque ya somos un poquito de los ayeres, pero Naranja Mecánica es considerada una de las películas. Ya nos pasaste a traer con la edad. Si yo nada más tengo 20 y tantos. No, entonces, bueno, esta película de Naranja Mecánica fue uno de las demostraciones de Frank y Lillian, donde se analiza, obviamente, cómo el movimiento industrializado de las personas generan ciertas actitudes y ciertas acciones, ¿no? Es una película muy interesante. Es considerada un bestseller en las películas. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. A mí me gusta mucho. Desarrollado un código de símbolos para diagramas. Aquí es donde se crean los símbolos de diagramas. Les voy a mostrar. Ellos crean lo que son el diagrama de flujo de las empresas, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo se leen, pero más o menos es esto, ¿no? Y así es como se representan, de inicio a fin. Luego viene lo que es la elaboración de un modelo de procesos de administración, denominado procesos de trabajo, donde se establecía como que todo tiene que llevar un ritmo, ¿no? Es primero prende la máquina, luego activa, luego desarrolla, luego crea, luego empaca, etcétera, ¿no? Luego dice el desarrollo de estudios de micromovimientos, que son símbolos para representar el trabajo manual, ¿no? Que es esto de la simbología de los diagramas, y el desarrollo de un sistema de lista blanca para calificar el mérito. No sé si ahí tienen alguna duda. Ya me escuchan, ¿verdad? Entonces, sus principios, ¿no? Son básicamente la división de trabajo, ¿no? Tiene que ser organizado, tiene que ser ya determinado para ciertas personas, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus áreas. Tiene que haber una autoridad para dirigir disciplina, unidad de trabajo, unidad de dirección, ¿no? Subordinación, remuneración, certificación, ¿no? Cadena escalar, volvemos a lo mismo de las jerarquizaciones, ¿no? De los organigramas, que los vamos a ver más adelante. El orden, la equidad, ¿no? La estabilidad de antigüedad, la iniciativa, que eso de estabilidad y antigüedad, déjenme decirle que, bueno, así se estableció en esta época, pero ahorita se considera muy diferente. Ahorita, mientras más antigüedad tengas, es más peligroso que te tengan en la empresa. Por eso a veces despiden a las personas de más antigüedad para que ya no generen más antigüedad y no se les esté pagando una liquidación más grande. Luego viene la iniciativa y el espíritu de grupo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Exacto, exacto, porque apenas fue como el inicio, ¿no? Fue como que empezaban sus investigaciones científicas y no era tanto en la práctica, ¿no? Empezaba como como cuando haces un pastel, ¿no? Por ejemplo, te dan la receta y tú ves la foto
¿Y qué esperas en la receta y la foto? Que salga igualito, ¿no? Cuando tú lo hagas. Pero cuando empiezas a llevarlo a cabo te das cuenta que no te sale tan esponjoso, el sabor no te gustó, le pusiste un cuarto de cucharada más y ya sabe amargo, etcétera. A eso se refiere, ¿no? No sé si se entiende hasta aquí. No. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, nada más les pido porfa esta pequeña redacción de cada uno para que pueda quedar claro, ¿no? Que lo unen un poquito y puedo hacer nuestra base para ya continuar con lo que yo quiero enseñarles, que es la planeación estratégica. ¿Alguna duda? Entonces, la tarea es, ¿qué dijimos? Chicos, ¿alguien? Bueno, un pequeño resumen, o sea, ya saben, a lo que me refiero con resumen es, si para ti es mejor hacer un mapa, haces un mapa, si para ti lo mejor es hacer un organigrama, si para ti es mejor hacer un mapa conceptual, si para ti lo mejor es hacer un resumen. O sea, no tengo problema de que sea como a ustedes les guste, ¿no? Aquí de Henry, ¿no? Define los actos de administración como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Hizo grandes aportes a diferentes niveles administrativos, ¿no? Considerando el padre de la teoría clásica, ¿no? Pero aquí más que el padre de la teoría clásica ya vimos que es el padre de la teoría moderna, con funciones técnicas, funciones financieras, funciones contables, comerciales, funciones de seguridad y funciones administrativas, ¿no? De todos modos, les pido a los que me enviaron a mí los mapas, por favor los envíen al grupo. ¿Lo escuchan?